Como veníamos hablando anteriormente sobre la NIA 710, información comparativa, cabe recordar que corresponde a las cifras de periodos anteriores y a estados financieros comparativos. La NIA 710 es la normativa sobre la responsabilidad del auditor en relación con la información comparativa de una auditoría a los estados financieros. En el caso de que los estados financieros del periodo anterior fueran auditados por un auditor predecesor o no fueran auditados. En la presentación anterior estábamos hablando sobre el informe de auditoría. En el informe de auditoría podemos encontrar un tema muy importante como lo es la incorrección material. En este caso, si existe una corrección material que afecta a los estados financieros del periodo anterior y el auditor emitió una opinión no modificada, deberá notificar inmediatamente a la dirección, ya que nos afectará nuestras cifras actuales de los estados financieros. En el informe de auditoría, el auditor debe determinar si los estados financieros incluyen información comparativa de ejercicios anteriores y esta información está organizada adecuadamente, y para esto el auditor debe evaluar si los montos y revelaciones presentadas concuerdan con los establecidos en el ejercicio anterior y están acorde con las políticas contables aplicables. En caso de que se haya realizado algún cambio en las políticas del auditor, debe determinar si se llevarán a cabo los cambios pertinentes. El auditor debe llevar a cabo los procedimientos de auditoría necesarios para obtener la suficiente y apropiada evidencia sobre si existen representaciones erróneas en la información comparativa, y para esto es muy importante que tengamos en cuenta un glosario de conceptos. Entonces debemos empezar sobre qué es la información comparativa. La información comparativa son los importes e información a revelar, incluidos los estados financieros, y que son relativos de un periodo o más periodos anteriores y dan conformidad de acuerdo al marco de información financiera que estamos aplicando actualmente. También encontramos qué son las cifras correspondientes a periodos anteriores. Estos corresponden a la información comparativa, que consiste en los importes o montos de información revelada en el periodo anterior, que los utilizamos actualmente en nuestros estados financieros como parte integrante. ¿Qué son los estados financieros comparativos? Los estados financieros comparativos son la información que comparamos y consiste en importes de información a revelar del periodo anterior con el periodo actual. El dictamen de auditoría es cuando presentamos cifras correspondientes y el auditor, lo que mencionábamos anteriormente, debe incluir en su opinión si el dictamen del auditor del ejercicio anterior incluye 3 temas muy importantes, como lo son una opinión con salvedad, una opinión negativa y una abstención de opinión. Con salvedad es la opinión que se emite cuando el auditor concluye que no puede emitir una opinión limpia o no calificada, pero que el efecto de cualquier desacuerdo, incertidumbre o limitación al alcance no es tan importante que requiera una opinión negativa o una abstención de opinión. Una opinión con salvedades debe expresarse como un excepto por y los efectos del asunto a que se refiere la salvedad. Una opinión negativa se emite cuando el efecto del desacuerdo es tan importante en los estados financieros que el auditor concluye que una salvedad del tipo excepto por o sujeto a en su dictamen no es adecuada para revelar la naturaleza engañosa o la incompleta de los estados financieros. La opinión negativa adversa, que implica que los estados financieros no representan en forma razonable la economía de la empresa, y de esta manera el auditor debe reemplazar la opinión negativa por una abstención de opinión. Caso cuando la abstención de opinión, ya que el auditor no ha podido tener la evidencia suficiente y competente que le permita afirmar o negar los estados financieros examinados,